La Revolución Mexicana ha sido una etapa de gran importancia para la historia de nuestro país, pues se dio el fin de la era de un dictador de 30 años e inició con la de un dictador cada 6 años. Sí sabes a qué me refiero, pero bueno, no te voy a hablar de eso. La revolución tuvo sus etapas. Yo hablaré de la segunda, la etapa constitucionalista, que abarca de 1913 a 1917. Todo comenzó así. En febrero de 1913, en la capital del país, ocurrieron los hechos conocidos como la Decena Trágica, que culminaron con el asesinato de Francisco I. Madero en la noche del 22 al 23 de febrero y la usurpación de la presidencia por Victoriano Huerta. Oye, ¿y este cómo llegó? Pues poco después de la renuncia forzada de Madero, Pedro Lascurain fue nombrado presidente. ¿A que no lo sabías, verdad? Sin embargo, su mandato duró unos míseros 56 minutos, lo suficiente para nombrar a Huerta ministro de Gobernación. Oye, este sí quería ver arder el mundo. Pero bueno, cuando la noticia se supo, la primera reacción fue una concentración popular espontánea que victorió a Madero y repudió a Huerta. Don Venustiano Carranza no se quedó con los brazos cruzados. En Saltillo, el 26 de marzo de 1913, se decretó el Plan de Guadalupe, donde él y algunos diputados desconocieron a Huerta como presidente interino, y pues concedieron al gobernador Venustiano Carranza cuantas facultades extraordinarias fueran necesarias para reunir fuerzas militares y hacerse de recursos económicos para restablecer el orden constitucional. Apremiaba de momento coordinar el movimiento armado, cuyos brotes se multiplicaban al conocerse el trágico destino del presidente y del vicepresidente de la República. Obviamente me refiero a de Madero y de Pino Suárez. Más tarde también se decretó el Acta de Monclova. El movimiento de resistencia en contra de Victoriano Huerta había surgido en Coahuila y en Chihuahua con Villa y en Sonora con Obregón, Pesqueira, Alvarado, Calles y Gil. El régimen de Huerta no tenía escapatoria, sería acabado fácilmente, pero esto le valió un pepino a Huerta, quien se esmeró en ganarse enemigos cada día. Los seguidores de Huerta empezaron a caer uno por uno, pues ellos mismos se lo buscaron. Quien dijo que la bala que matara a Madero salvaría a México fue un malvado y un imbécil al parecer, pero también justificó las posteriores represalias. La fortuna sonrió a los constitucionalistas a partir del momento en que Villa se apoderó de Torreón y sus vitales enlaces ferroviarios. El general Ramón Iturbe estaba en California cuando ocurrieron los sucesos que acabo de narrar, por lo que decidió volver al país. Decidió de volver, no de volver él. Como sea. En junio de 1913 llegó a Sonora y se puso a las órdenes del jefe constitucionalista, el general Álvaro Obregón, quien le encomendó un grupo de 80 hombres con las instrucciones de operar en Sinaloa. Con la presencia de Iturbe empezó a organizarse el constitucionalismo en nuestro estado, bajo el mando militar de este jefe y con Felipe Riveros como cabeza política, pues a pesar de su defección era reconocido como gobernador de la identidad. Se seguían, bueno, no mientras se seguían peleando, se seguían tomando plazas, robaban, saqueaban. Parecía una guerra que no terminaría. Luego de un año, el 16 de julio de 1914, Huerta renunció a la presidencia. Los plenipotenciarios revolucionarios y los representantes del moribundo gobierno huertista firmaron el 14 de agosto de 1914 los convenios de Teoloyucan, donde Carranza toma el poder según lo acordado con el Plan de Guadalupe. ¡Yay! ¿O no? Cuando triunfó el movimiento constitucionalista, se acentuaron las diferencias entre los carrancistas, zapatistas y villistas, ya que digamos que sus jefes, sus líderes, tenían sus... ya empezaron a pelearse por ciertas situaciones. En la convención de Aguascalientes celebrada el 10 y el 31 de octubre, sí, 5 días después de la tontería, se consumó la decisión de los vencedores en dos fracciones principales, una fiel a Carranza y la otra encabezada por Francisco Villa. Por su parte, Emiliano Zapata continuaba la lucha
agrarista en el estado de Morelos y, aunque no participó oficialmente en la convención, sus delegados lograron que se aceptara el plan de Ayala entre los principios de la Revolución Triunfante. Villa y Zapata pugnaban por una reforma agraria e inmediata y completa, mientras que Carranza tenía otros planes. Y pues esto ocasionó que se fueran haciendo enemigos, donde ni uno ni otro cedía ante las exigencias del otro, claro. Así pues, se dio donde Villa desconoció el gobierno de Carranza, haciendo ver inútil todo lo que se habló en la convención de Aguascalientes. Ay, qué par de cabezas huecas. En fin, la división alcanzó también a los revolucionarios sinaloenses. El gobernador Felipe Riveros se decidió por el bando villista e invitó a los jefes militares de Sinaloa a que lo secundaran, pero casi todos fueron leales a Carranza, sí, no se les unieron. Entonces el general Ramón Iturbe trató de mediar para evitar el rompimiento, pero no lo consiguió y como Riveros permaneció firme a su decisión, no le quedó de otra más que huir del estado el 20 de noviembre de 1914, acompañado por un pequeño grupo de seguidores. El tercer batallón de Sinaloa, compuesto por indígenas mayos, se pronunció por Villa en el poblado de San Blas, sí, de donde viene la famosa historia, donde estaba acantonado el 22 de octubre. Ángel Flores se dispuso a combatirlos, pero los indígenas replegaron hacia el norte para incorporarse a las fuerzas villistas de José María Maytorena, que operaban en el estado de Sonora. Por orden de Carranza se formó la columna expedicionaria en Sinaloa, con un contingente de 1000 hombres al mando del general Ramón Iturbe. La primera acción de la columna fue en contra de los maitorenistas de Baja California, a los que Iturbe derrotó el día 8 de diciembre de 1914. De regreso a Sinaloa y bajo el mando del general Ángel Flores, penetró en Sonora el 1 de enero de 1915, ay vaya inicio de año, para combatir a los villistas, cuya fuerza era considerable en este estado y aquí permaneció hasta la extinción del villismo en la comarca. Oh. También en el sur del estado hubo enfrentamientos entre villistas y carrancistas. A principios de 1915, los villistas avanzaron desde Nayarit y lograron llegar hasta Villa Unión, donde el general Juan Carrasco los derrotó el día 22 de febrero de 1915 y los hizo retirarse hasta Acaponeta. En este punto, Carrasco volvió a derrotarlos y los alejó de Sinaloa. Entre estos villistas se encontraba el general sinaloense Rafael Buelna. El enfrentamiento más importante entre villistas y carrancistas se dio en el Bajío, en el centro del país, entre abril y junio de 1915, cuando Álvaro Obregón derrotó a Francisco Villa. ¡Oh, no puede ser! Las posteriores acciones militares en el norte de la República solo fueron los últimos intentos de Francisco Villa por recuperar una fuerza definitivamente perdida. En el estado de Sinaloa combatieron los generales villistas Felipe Riveros y Macario Gaxiola, quienes lograron tomar el fuerte y la villa de Sinaloa el 20 de junio de 1915. Y finalmente el general Ramón aniquiló a las fuerzas villistas en Bacamacari el 26 de agosto de 1915. El resto, pues es lo mismo, batallas y más batallas. A mediados de 1916, el presidente Carranza dispuso a que se celebraran las elecciones municipales y que se suprimiera el cargo del jefe político. Expidió también la convocatoria para la celebración de un Congreso Constituyente que reformara la Constitución de 1857 e introdujera los principios por los que habían luchado los revolucionarios. Sí sabes, y el 22 de octubre se llevó a cabo la elección de los diputados constituyentes y el Congreso se instaló en la ciudad de Querétaro el 1 de diciembre. El Congreso trabajó desde el día de su instalación hasta el 31 de enero de 1917, cuando dio por concluidas sus tareas y se firmó el texto constitucional que fue promulgado el día 5 de febrero siguiente. La obra legislativa del Congreso convocado por Carranza consistió en refrendar algunos principios liberales de
la Constitución de 1857, como la forma de gobierno republicano y representativo con división de poderes, la organización de la nación como federación de estados libres y soberanos, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y las restricciones a la Iglesia y al clero en materia política. También quedaron incluidos nuevos principios como la de no reelección del presidente de la República y de los gobernadores del Estado, la educación primaria gratuita y obligatoria para todos los mexicanos, pero lo más importante fue su definición en contra del liberalismo, del papel del Estado de los asuntos económicos y sociales en los artículos 27 y 123. El artículo 27 afirmaba el dominio original de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas en su territorio, su derecho a transferir ese dominio en propiedad privada y a imponer a la propiedad las modalidades convenientes según lo pidiera la utilidad pública. Este artículo también sentó las bases de la reforma agraria y devolvió a la nación la propiedad del subsuelo y de sus riquezas. El artículo 123 enunciaba los principios legislativos para normar las relaciones laborales y definió los derechos fundamentales de los trabajadores. Promulgada la nueva Constitución Federal el 5 de febrero de 1917, hubo elecciones en los estados para la restauración de los poderes locales y el orden legal en toda la nación. Cabe destacar que esta Constitución es la que actualmente nos rige y una vez promulgada la Constitución, termina nuestra etapa constitucionalista, que era hasta aquí donde te quería hablar. Espero y hayas disfrutado mucho del video y te haya servido mucho para tu tarea o lo que sea que quieras hacer. Y muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la siguiente.